Y para nuestro análisis el día de hoy tenemos desde México precisamente al profesor Miguel Ángel Xochitl Peña. Él es analista económico del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le damos la bienvenida a Impacto Económico. ¿Qué tal? Buenas. Miguel Ángel, pues estábamos viendo esta nota que nos prepararon desde la corresponsalía de México. El gobierno mexicano ha impulsado este paquete de reformas a través del llamado Pacto por México. ¿A quién va a afectar ese paquete de reformas llamadas estructurales? Bueno, es una continuación de las políticas que se han estado aplicando desde la crisis de los 70s y 80s en el país. Se habla de una primera, segunda generación de reformas. Esta sería la tercera generación. Estamos hablando de los aspectos laboral, educativo, fiscal y energético. Como ya se mencionó en la nota anterior, va a afectar sobre todo particularmente a clases medias, pero también a los sectores populares. Entonces es muy importante ver cuál es el paquete económico que está planteando el presidente Peña Nieto y las posibilidades y alternativas a estas políticas de nuevos impuestos para la recaudación fiscal, Eduardo. Miguel Ángel, precisamente veíamos ahí en la nota, y ahora usted abunda en ese tema de la clase media. Estamos hablando de un país en el que hay cerca de 60 millones de personas que viven en pobreza y hay también una concentración de la riqueza en unas cuantas familias. Se habla de que son 10 familias las que concentran la riqueza. En este sentido, la clase media también estaría siendo afectada por esto. ¿Cuál es el peligro de que se apruebe un paquete de reformas como el que está impulsando la presidencia de Enrique Peña Nieto y que está siendo coadyuvado además por este Pacto por México formado por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática? Así es, Eduardo. Precisamente este paquete que se elabora, se discutió y se desarrolló sobre todo en esta forma de gobierno de coalición que se establece con el Pacto por México entre PRI, PAN, PRD, etcétera, ha estado siendo discutido precisamente en las de los partidos políticos, sin una amplia discusión entre los sectores sociales, políticos, académicos, etcétera, la sociedad civil, etcétera. Particularmente el peligro es que arrastre o baje las posibilidades de ingresos a los sectores medios. Ya como lo has mencionado, se discute mucho cuánta es la población en pobreza. Se habla de 40, 50 millones de personas en niveles de pobreza y otros más en pobreza extrema. Entonces es muy delicado establecer impuestos regresivos, impuestos a las clases medias, como este planteamiento que se hace sobre las colegiaturas a las escuelas privadas, y entonces es muy peligroso que se establezcan y se elaboren políticas, digamos, de carácter regresivo y no redistributivo. Tendríamos que estar pensando en programas para posibilitar el acceso a la educación de la mayor parte de la población. Hay una gran parte de la población que no tiene acceso. Este paquete de políticas afectaría sobre todo a las clases medias, pero tenemos que pensar en políticas de desarrollo y políticas fiscales progresivas y no regresivas, como las políticas que se plantean en este paquete que lanza el presidente Peña Nieto. Entonces, por eso es importante mejorar y plantear políticas mucho más democratizadoras en la distribución del ingreso y no concentradoras, que es la tendencia, digamos, estructural de la economía mexicana. Miguel Ángel, estamos también en ese sentido. Yo quisiera saber cuál es el impacto económico que causaría la aprobación, la eventual aprobación del paquete de reformas que ahora mismo está discutiéndose en el Congreso, que es el paquete fiscal, que si bien el presidente Peña Nieto sacó de su intención el tema de gravar con el IVA alimentos y medicinas, también va a haber un impacto a través de los impuestos que se están impulsando ahora mismo.
Es así, es correcto, Eduardo. Fíjate, el planteamiento de privatización, porque la discusión en México es esa, ¿se va a privatizar o no se va a privatizar? Parece que la discusión no está clara y hay que ser muy claros y muy precisos. Cuando se entrega un activo de una empresa pública o de un sector público en la economía mexicana, un sector estratégico, se trata de un proceso de privatización, ya sea, aunque sea un capital nacional o internacional. Precisamente eso es lo que se está planteando en este paquete. ¿Y qué es lo que pasaría si se privatiza una parte o activos de la principal empresa pública mexicana o de la principal rama industrial de México? Las finanzas públicas sobreviven con el 38-40% de los ingresos que proporciona Pemex. Si quitamos ese 40% del ingreso de las finanzas públicas, pues una buena parte de hospitales, escuelas, etcétera, de diferentes sectores sociales se van a quedar sin ese ingreso, sin ese presupuesto. Y precisamente ahí está la explicación y la correlación entre la reforma energética y la reforma fiscal. Si se entrega esa parte de los activos ya sea al sector público, privado, nacional o internacional, la reforma fiscal necesita recaudar una parte proporcional de esos ingresos que ahora quedarían, se estarían entregando. Entonces, por eso es la importancia de que no se vaya a privatizar, que se vayan a entregar activos de la empresa, de la principal empresa mexicana. Entonces, esa es la correlación de estas dos reformas que se están lanzando a la discusión, Eduardo. Muy bien, Miguel Ángel, pues le agradecemos mucho su tiempo y por supuesto pareciera ser que esto apenas comienza y por supuesto esperamos contar con su opinión en próximas emisiones de Impacto Económico. Estábamos conversando con Miguel Ángel Xochiotzin Peña, él es especialista de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Muchas gracias por su tiempo. Y mientras tanto, le invito a que revisemos otras reformas que ya fueron aprobadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en México. Revisemos. A finales de 2012 se aprobó una polémica modificación a la Ley Federal del Trabajo que facilita los despidos y pone límites a los salarios caídos. En cuanto a la productividad, se aprobó la regulación del outsourcing, las nuevas modalidades de contratación y los ascensos por productividad, mientras que los sindicatos deben hacer públicos sus estatutos y patrimonio. Por su parte, la reforma educativa que otorga un carácter punitivo a las evaluaciones, ya que condiciona el ascenso de los profesores y estipula que los docentes contratados que reprueben 3 veces la prueba pierdan su cargo y que los nuevos ingresos podrán ser despedidos si no aprueban la evaluación.